tal? Buenas noches. Estamos aquí en La Puerta Abierta. Vamos a compartir con usted una hora de programa y va a ser un programa muy fuerte, un tema que se las trae. Antes de comenzar la entrevista con mi invitado, que ya está aquí, el doctor Aldo Fontao, quiero hacer referencia a algo que sucedió hace un par de horas en la estación de Once y que los familiares de los muertos en la tragedia de Once me invitaron a participar y que yo pudiera tener unas palabras y una oración, cosa que hice con mucho agrado y que, bueno, entiendo fue muy bien recibida porque me vinieron a saludar. Y quiero comentarlo porque hace un mes más o menos vinieron aquí 3 familiares de personas que murieron en el accidente en la estación 11 el 22 de febrero del año pasado. Para mí fue un programa muy fuerte, muy especial, para mí uno de esos programas que va a pasar el año y me va a decir, ¿qué te acordás del año 2013? El programa con los familiares de los muertos en la estación 11. Alguien escribió en el Facebook y me mandó un mensaje diciendo, no sé cuál es el propósito de entrevistar a estas personas. Yo siempre miro el programa y ese día, como no entendía cuál era el propósito de entrevistar a estas 3 personas, lo dejé de mirar, cosa que lo felicito. Uno tiene que tener la capacidad de cambiar de canal cuando no te gusta lo que estás viendo. Me quedó eso, digo, ¿podrá ser que haya gente de la audiencia que no entienda un diálogo con 3 personas? Uno perdió al hijo, el otro perdió a la esposa que estaba embarazada, y el otro, Juan, el más cercano, porque la hermana de este Juan es miembro de nuestra iglesia, perdió a otro hijo. Que el dolor, que el testimonio, que la experiencia, que el recuerdo de esas horas de agonía, de búsqueda particularmente, el chico Paolo, el hijo de Paolo estuvo escondido, estuvo en el tren accidentado y nadie lo descubrió, recién los 2 o 3 días. Yo no sé si esa persona sigue viendo el programa. ¿No le parece a usted que valió la pena escuchar, ver el rostro, las lágrimas de gente que perdió a sus seres queridos? ¿O será que usted es tan oficialista que cuando se habla de la injusticia, de la inmoralidad y de la corrupción, usted dice, este programa, ¿por qué hacen un programa de este tipo? Espero que no, porque la verdad que todo lo que hemos escuchado, y en la declaración de hoy que vi atentamente por televisión, yo no me pude quedar, ellos me invitaron a las 7 y el acto lo comenzaron a las 8 por un problema de ellos, yo no me podía quedar allí en la estación 11, así que hice la oración en un rato antes y me volví. Está la declaración, yo les recomiendo que la lean, si no la escucharon. Yo la escuché. Había un solo canal que la transmitía, un solo canal, en directo. Todo lo demás, poniendo otro tipo de noticias, tiene todo el derecho a hacerlo. Pero van a salir, en los diarios va a salir la declaración, las cosas que dijeron, que hablan de injusticia, hablan de un gobierno que mira para otro lado, hablan de corrupción. Me agradó mucho que me hayan invitado y me agradó mucho poder estar y sentir el cariño de esa gente que en medio del dolor tienen ahora un motivo por el cual vivir y es justicia. Este es el volante que repartieron, a ver si lo podemos poner en pantalla. No pude traer uno más grande, pero me lo dieron y aquí lo tengo. Hoy jueves 22 de agosto
y dice, se reunieron, Jornada por Justicia, se reunieron 8:32 cuando fue el accidente, esta mañana, y durante todo el día estuvieron allí reunidos y a las 19 horas, cuando me invitaron a mí, luego posteriormente a las 20 horas, tuvieron un acto en donde leyeron un documento muy fuerte, que vale la pena leer. Mi invitado, Aldo Fontao, y el tema que vamos a proponer en esta noche es justamente el tema de la corrupción. ¿Qué tal, Aldo? Muy bien, gracias, gracias. Lindo estar contigo de nuevo. Aldo, el tema de la corrupción no lo miremos solamente en el terreno nacional, que seguramente vamos a llegar a eso, pero vos viviste mucho en el extranjero y has tenido contacto con personas de todo el mundo. ¿Por qué nos contás esa experiencia de tu vida en una isla de Hawái? Mira, la corrupción es algo generalizado, algo que siempre existió, es bíblica y que probablemente seguirá existiendo. Y en estos tiempos de gran secularismo, que es realmente el gran coloso contra el que estamos luchando, la corrupción es parte de la explicación de la violencia. Cuando ocurren este tipo de cosas, como lo de Once y como otros episodios que ocurren en nuestro país o en el extranjero, comentábamos antes de comenzar el tema de Egipto, el tema de Siria, básicamente es corrupción y violencia, porque van juntos ambos elementos. Y ambos elementos van juntos y tienen que ver con el tema liderazgo, que es básicamente mi tema, ¿no? Es básicamente un tema de liderazgo. El liderazgo no es una serie de habilidades. El liderazgo es el carácter que determina que sos un líder. Es decir, hay mucha gente ocupando puestos de liderazgo, pero no son líderes. A los líderes se los sigue por el carácter, por el rasgo de carácter. Cuando ese carácter falla, a esos líderes se los deja de seguir. Y este es un principio general. La corrupción, tarde o temprano, se muestra. Y el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente, dice el refrán. Y es absolutamente cierto eso. El poder corrompe. Yo recuerdo en un tiempo donde tenía acceso a un alto nivel, donde podía entrar, salir con mucha libertad, y recuerdo que después de un mes de estar ahí adentro, me puse a pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy acostumbrando demasiado a esto, que significaba llegar, sentarme, ordenar, tráigame esto, lo otro, con todas las comodidades, con toda la cosa, y me di cuenta que esa no era el verdadero mundo, ese era un mundo ficticio. Pero a menos que uno esté más o menos bien parado, ese mundo ficticio te compra y te va envolviendo. Y al irte envolviendo, entras en la corrupción de los demás y terminás vos corrompido. Y esto es parte de lo que ocurre en todos los lugares, ¿no? Es decir, la corrupción y la violencia, el fondo del dinero es bien bíblico. El amor al dinero es raíz de todos los males. Hay veces que el poder y el dinero engendran todo esto. Sí, vos dijiste que al final, cuando el corrupto es expuesto por los resultados de su liderazgo, es abandonado. Pero no siempre es así. Hay mucha gente que da muestras de un carácter corrupto y sin embargo hay gente que lo sigue. Es cierto. Y no estoy hablando de, y no estoy hablando de política. Estoy pensando, me viene a la mente, liderazgos corruptos en el ambiente religioso. Sí, sí, sí. Con gente que lo sigue. Es decir, o sea, que contradice un poco lo que vos dijiste antes. Lo que ocurre es lo siguiente, estamos hablando de liderazgo en general. Sí. Algunos puede ser político, pero básicamente hay liderazgo de todo tipo. Esos liderazgos, generalmente se llega a esos puestos de liderazgo porque hay cierto grado de carisma personal.
Lo que se llama carisma personal muchas veces es manipulación psicópata. Claro, muchos líderes son psicópatas. A ver, ¿qué es un psicópata? Un psicópata es un manipulador de la gente. Es una persona que es capaz de tener tal grado de atracción, de carisma, que la gente lo sigue. Jim Jones, ¿te acordás en Guyana? Cuando Sí, sí. llevó a 950 personas a Guyana, les hizo tomar cianuro y morir a todos. Ese era un líder psicópata, que termina en muerte, que termina en destrucción. Sí, Eso es corrupción también. claro. Entonces, hay muchos líderes que son seguidos simplemente porque tienen un carisma muy negativo. Y los líderes positivos, y ahí es donde yo siempre pongo como ejemplo a Jesús, también era seguido, pero no era seguido por todos. Yo diría que hoy en día hay algunos líderes en el mundo que son más seguidos que Jesucristo en sus días. Sí, sí. Bueno, digamos, bueno, tuvo lo que se llama un año de esplendor, de popularidad, pero después de el sermón allí en Juan 6, cuando les habla de que tenía que comer el pan, que era mi carne, y todo, se volvió loco, la gente se fue y lo abandonó. Exactamente. Y no terminó en gran popularidad Jesús. Ahí está la diferencia entre un líder positivo que te deja una imagen positiva, al cual no todos lo siguen, porque él te va a plantear la verdad. Con el líder corrupto, que te oculta la verdad, te cuenta su entendimiento de la cosa, pero a través de su historia, de su relato, te va enganchando, te va llevando, te va Sí. metiendo dentro de su corrupción y la gente inocentemente entra en A ver, eso. te iba a ir al tema ese de la inocencia. Sacaste el tema de Jim Jones, año 79, en las Guyanas holandesas, allí al costado de Venezuela. La gente que él trae es de la costa oeste de Estados Unidos, el norte de California, creo. El tipo era un psicópata, un inmoral, porque tenía relaciones sexuales con las esposas de las personas que estaban trabajando con él. Es una cosa que no se entendía. Pero es fácil de explicarlo a Jim Jones. Lo que no entiendo es esa gente que a qué grado de alienación llegó, de ceguera llegó, que llegó a suicidarse. Explícame a esa gente, explícame a la gente que sigue a líderes corruptos. Vos le decís, pero mira, se robó 5 millones. Sí, pero yo lo sigo. Cuando una persona no quiere asumir sus responsabilidades, se busca a alguien que lo guíe y que asuma la responsabilidad por él. Entonces, ¿por qué esos líderes corruptos son seguidos? Porque los que los siguen no quieren asumir las responsabilidades de diferenciar y de decir, no, yo acá no voy. Es preferible ir con la corriente, seguirlo, porque de esa manera, y yo lo seguí de buena fe, hice todo lo que pude, pero claro, el líder fue corrupto. La culpa es del líder, no es de ellos. Es decir, muestra el poco carácter que tiene el seguidor de un corrupto. Porque si no, una persona normal y madura, déjame utilizar la palabra madura, ve a un líder, se da cuenta que es corrupto y no lo sigue más. Si lo sigue es porque o es corrupto o está abdicando de sus responsabilidades personales. Bueno, este es el tema en esta noche. Los teléfonos son el 4568-6452, 4568-6667 y la audiencia tiene también la posibilidad de llamar a este celular para dejar mensajes de texto, en este caso. 15-6041-3585. Nuestro invitado es el doctor Aldo Fontao, doctor en cardiología, ¿cierto? Así es. Cardiólogo. Sí. Pero 42 años. 42 años de médico. De médico. Pero te especializaste, yo te hice la pregunta, pero vos te fuiste al tema directo. Te especializaste en el tema liderazgo cuando estuviste viviendo en Hawái, ¿cuántos años?
Y fueron 7 años y medio, 8. En En realidad, desde 1987 sí. yo me dediqué al tema liderazgo. Ajá. Así que hace 25 años, 27 años. Bueno, ya van a empezar a llegar los mensajes, a ver si leo uno. Me cambiaron el sistema y ahora tengo que usarme los anteojos. Caro de Chaco. Lo veo todas las noches, muy bueno el programa. Lo que debe ser vivir con este nombre Caro. ¿Viste? Es decir, ¿usted es Caro? Sí, barato no soy. Gracias, Caro, por llamar. Nos interesa opiniones, discrepancias. Poder hacer alguna observación sobre lo que estamos diciendo, particularmente lo que dice nuestro invitado. A mí no me discrepe, conmigo no discrepe, porque yo mañana vengo. Antes de meternos otra vez en el tema de la corrupción, bueno, sin salir de él, hablemos un poquito de Egipto, porque se saben algunas cosas, hay algunas noticias en los medios de comunicación, en la televisión, en los diarios, es una noticia más, lo mismo de Siria, pero como cristianos nosotros tenemos más noticias que tienen que ver con la iglesia cristiana y con nuestros hermanos. ¿Por qué no contás eso, Aldo? Mira, todo comenzó, el gobierno anterior en Egipto era bastante corrupto y bastante violento, había estado en el poder por 25 años. Mubarak. Y la gente estaba muy enojada con él. Entonces aparecen distintos grupos políticos que finalmente logran surgir, entre ellos los hermanos musulmanes, que son los que estaban últimamente en el gobierno y fueron derrocados. Era un grupo moderado, no era un grupo islámico fundamentalista, era un grupo moderado y finalmente por una mayoría fue elegido el presidente que fue puesto en funciones. Aparentemente la cosa empezó muy bien, con algunas medidas interesantes, pero después de unos pocos meses, en muy poco tiempo, tomó el poder en forma totalmente autoritaria. Es decir, llegó por elecciones, pero ni bien llegó por elecciones, él dejó de atender lo que la gente le había pedido cuando subió y empezó a hacer lo que se le ocurría, disuelve el Parlamento, es decir, no quería un Parlamento que estuviera en contra, a las Fuerzas Armadas las deja de lado, estoy hablando de Egipto, ¿no? Sí, sí, sí. Y se armó todo un mar de fondo muy fuerte porque la gente empezó a protestar, le empezó a hacer demostraciones en el público, empezaron tipo cacerolazo, se empezaron a juntar en las plazas y a protestar. Y la respuesta fue mandar al ejército y a la policía a disparar contra ellos y hubo una cantidad de muertos ya. Sí, sí. Entonces la gente se puso realmente muy mal, empezó a salir a las calles, pero fue tal la cantidad de gente que salió. Entre la gente que salió salieron muchos cristianos, muchos cristianos. Allá hay mucho cristiano copto, que son... ¿Qué es el cristianismo copto? Aparentemente, es decir, ellos dicen que son derivados del apóstol San Marcos, que fue el que llevó el evangelio a Egipto, y entonces se fundó la iglesia... Con Pedro en Alejandría. Exacto, se fundó la iglesia copta o cóptica, que es una iglesia bastante importante allá. Tienen su propio papa, que justamente fue un alumno nuestro en Hawái. Hizo su formación allá y fue elegido como papa en Egipto. Y entonces los militares, al ver que la gente estaba tan enfurecida y tan mal y había tanta matanza del lado del gobierno, se rebelan y lo deponen al presidente. Musi. Al presidente Musi. Pero lo que pasa es que una cantidad de estos hermanos islámicos, ahí estaban escondidos muchos extremistas. Y entonces estos extremistas ahora salen a matar a los militares y la gente que se oponía a este hombre. Entonces ahora hay una guerra civil, es decir, hay arriba de 1000, yo calculo que 1000 es lo que dicen, debe haber bastante más,
Han quemado unas 40, 50 iglesias. Ahora, ¿por qué queman las iglesias cristianas? Básicamente porque hay un fundamentalismo islámico escondido dentro de los hermanos musulmanes, muy fuerte. Y Al-Qaeda está detrás de eso también. Está generando una cantidad de presiones para que haya esta guerra civil, porque la intención era tomar el poder en todo Medio Oriente por parte de los radicales islámicos, que no es lo que la mayoría de la gente quiere, especialmente en Egipto, que es bastante democrático. Sí, democrático y un país avanzado, pero es la potencia mundial. Cuando vino Jorge Castro aquí, el especialista en política internacional, que escribe en La Nación y en Clarín, le dio una importancia a Egipto que uno desde afuera no se da cuenta. Es lejos el número uno, es el país que va marcando la línea, ¿no? Exacto. Si se toma Egipto, se contagia todo Medio Oriente. Bueno, lo que pasó con Mubarak, después fue la primavera árabe. Algunos mensajes. Caro de Chaco pregunta, ¿no cumplir con horario de trabajo en un lugar público es una forma de corrupción? Y seguro. Después charlamos sobre eso, ¿no? Estela de Santiago Estero, pastor, estoy de acuerdo con su invitado, tenemos que orar mucho por nuestra Argentina. Bendiciones. Jorge de Trelew pregunta, ¿tener ayuda de un municipio para la iglesia? ¿Entramos en corrupción? Interesante, podemos dar nuestra opinión. Estela Montenegro y Vicenta Gómez, muy buenos los temas que tratan. Bendiciones. Bueno, muchísimas gracias a todos los que llaman. Pero hay dos preguntas interesantes en esto, ¿no? La primera, de Caro, porque muchas veces nos rasgamos la vestidura criticando la corrupción que sale por televisión, de los funcionarios y todo, mientras que nosotros cometemos también corrupción. Voy a decir, pero en una escala chica. Che, que yo pase un semáforo en rojo, no lo comparé con lo que se llevaron los bolsos de dólares o de euros a los paraísos fiscales. No, obviamente no se puede comparar, pero también es corrupción. ¿Qué opinás? Absolutamente. El tema es que tenemos que entender que todos los seres humanos somos corruptos. No hay ni siquiera uno que se pueda librar. Somos todos corruptos. Y en la medida que lo aceptemos y que lo reconozcamos, somos capaces de empezar a luchar contra eso. Ayer estaba con un grupo muy pequeño de pastores a los que estoy discipulando semanalmente. Y les hablaba específicamente de este tema, que el apóstol Pablo dice en Corintios, dice, yo como un abortivo, el Señor se me apareció a mí al final, pero por gracia de Dios soy lo que soy. Y 3 veces dice en el mismo versículo, por gracia de Dios soy lo que soy. Pero él lo primero que dice es, yo, un abortivo. ¿Qué es un abortivo? Un abortivo es alguien que estaba destinado a no llegar a nacer. Era una vida que tenía la potencialidad de nacer, pero que muere antes de nacer. Eso es lo que es un ser humano que no llega a nacer de nuevo y nacer del Espíritu de Dios. Es un abortivo. Me acuerdo que mi profesor de teología, Vilmar Casal, decía, es un cadáver que camina. Porque es capaz de caminar, pero está muerto. Muerto en delitos y pecados, dice la Biblia, ¿no? No llega a vivir. En la medida que uno se acuerda siempre de eso, de que eso es lo que uno es, somos corruptos, hubiésemos sido abortos si no fuera por la gracia de Dios, nos permite no ensoberbecernos cuando alcanzamos un lugar de privilegio. Porque el Señor nos pone en lugares de privilegio. Pero así como nos pone también, nos saca. Y a veces nos sacamos nosotros mismos. Entonces, recordar de dónde venimos para mí es crucial en esto. Somos todos corruptos, en mayor o menor medida. Alguna vez lo he planteado en una clase de integridad diciendo llevarse un lápiz de la oficina también es corrupción. Y es interesante la otra pregunta esa, ¿no? De recibir fondos de un municipio no creyentes para desarrollar tareas cristianas, ¿es legítimo o no?
Y es una buena discusión, donde yo he escuchado las dos campanas. Personalmente tengo mi opinión, yo creo que la Iglesia tiene que tratar de hacerlo con fondos cristianos y no otra cosa, porque si no uno termina siendo dominado por el bolsillo, ¿no? Sí, bueno, interesante la observación, ¿no? Por ejemplo, a ver, contesto esto y voy a discrepar con mi invitado. Las escuelas evangélicas, las escuelas, por lo menos en la capital y en muchas zonas del país, reciben un subsidio para funcionar. A muchos se les llama escuelas subsidiadas. En realidad no es así. Son escuelas que subsidian al gobierno. Y lo explico. La inversión en edificio, y vos conocés el edificio que tenemos nosotros. Hoy es un edificio importante, ¿no es cierto? Importante. No voy a hablar de millones ni nada, pero es un edificio importante. Eso el gobierno se lo ahorra, el cuidado se lo ahorra, los seguros se los ahorra. Se ahorra todo y lo único que nos da es una parte para cubrir los sueldos de los docentes, que es casi lo mismo que pagamos de cargas sociales. Bueno, yo no veo mal eso. Pero no estamos hablando de iglesia, estamos hablando de una actividad social desarrollada por la iglesia. Ah, vos haces diferencia en eso. Yo creo que sí. Correcto. Yo no pediría fondos para levantar una iglesia, Ajá. para el edificio, o para pagar el sueldo del pastor. Correcto. Esta es muy buena la observación. Sí. Pero hay ciertas actividades que si yo tuviera un grupo de rehabilitación de drogadictos, y yo creo que se puede aceptar ahí. Entonces, creo que son dos áreas diferentes, ¿no? Sí. Pero el tema es que donde hay plata puede haber corrupción. Uno tiene que tener ser muy consciente de las limitaciones esas. Sí. Y no ser rápido tampoco para apuntar con el dedo. No. A ver, hoy a la mañana presidí la reunión de la Comisión Directiva de la Sociedad Bíblica, que soy presidente. En una parte se me acerca el director general, hablando con otro miembro de la comisión, que es empresario, y nos presenta un dilema. ¿Qué hacemos? El importador, porque la gran mayoría de las Biblias se importa, porque no hay ninguna imprenta en la Argentina que pueda imprimir el papel Biblia, este papel que está acá, ¿no? El papel, la fortaleza que tiene. Una hoja sostiene todo el peso de la Biblia, no se trasluce, y es, bueno, no hay, todavía no hay. Entonces importa. Entonces tenemos, por supuesto, una empresa que importa. Y utiliza los caminos de empresa. Argentinos. No sé, de todos lados. Entonces viene el director general y nos pregunta, ¿qué hago? ¿Seguimos con esta empresa? Y vos decís, bueno, lo que estamos haciendo es importar Biblia y pagamos. Sí, pero está claro que ellos van y para pasar arreglan, sobornan. El empresario nos dice, escúcheme, sin soborno hoy no entra nada. Todo es soborno. ¿Qué es eso? Por suerte pudimos imprimir, y estamos imprimiendo 1 millón de Biblias. En la Argentina, Biblias milloneras se están vendiendo a 13 pesos, ¿no es cierto? Yo creo que en algún momento vamos a tomar una decisión. No vamos a poder seguir contratando una empresa que soborna, porque somos parte del soborno. Y vos decís, bueno, entremos sin sobornar. No hay entrada. En este país no se puede entrar. La corrupción ha llegado a un nivel que no se puede entrar nada sin soborno. Esta es la realidad. Entonces, quedamos atrapados ahí, ¿no? Alguien dice, bueno, pero el fin justifica los medios. No, eso no lo dice la Biblia. El hecho de que yo importe Biblia no hace menos corrupto el acto de sobornar. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, totalmente. Leonor de San Nicolás, excelente el nivel del programa. Paso de los Libres, dice Ana, de Paso de los Libres, ¿vivimos en un mundo corrupto? Me hace la pregunta. Bueno, ya creo que lo dijiste de entrada. Vivimos en un mundo totalmente corrupto. José de Córdoba Después opina... de la caída, Sí.
después de la caída, el hombre queda librado a sí mismo. El hombre depende del hombre. Entonces, como el hombre es corrupto y el hombre es imperfecto, y no hay ni uno solo que sea justo, no hay justo ni aun uno, dice Romanos, entonces el mundo es corrupto porque el hombre es corrupto. Y todo lo que el hombre haga y toque va a ser corrupto, aún con la mejor buena voluntad, y aunque el hombre sea creyente y lo intente hacer con la mejor buena voluntad. Pedro, cuando fue a la iglesia donde estaba Pablo, no se juntaba con los gentiles, tuvo que venir Pablo a llamar la atención. Pedro, cuando fue llevado a Cornelio, fue. No, ¿cómo voy a entrar ahí? Ah, sí, sí. Dios le tiene que bajar una manta con animales y lo que yo llamo limpio no lo llames corrupto. Entonces nos movemos en la corrupción. Y esto es lo que tenemos que entender. A veces la iglesia tiene una especie de concepto de que vivimos en un cielo adelantado. Y en la iglesia es todo perfecto, todo bueno, y debiera ser todo perfecto, el amor. Y no es así. La iglesia está formada por gente corrupta, por ujieres corruptos, por pastores corruptos, porque somos seres humanos. Es decir, reconocer nuestra humanidad me parece que es el primer paso para luchar en esto. Porque cuando yo me sé débil, entonces sé que tengo que cuidarme. Porque si no, entro con mucha facilidad. Y cuando me ponen Pejito colores. Claro, o la zanahoria delante, es muy difícil resistirse. Es muy difícil. José de Córdoba opinó que el que sigue a un corrupto es por beneficio propio y dice ser engañado por su líder, siendo que él no es ajeno al delito. Es cierto, no solo es engañado, sino muchas veces se deja engañar para sacar un beneficio personal. Porque se lo sigue al corrupto porque el corrupto me da algo. Creo que alguna vez lo mencioné acá en uno de tus programas. Dice el refrán, tanto tienes, tanto vales. Yo no estoy de acuerdo. No, absolutamente. Porque cuando hay alguien que tiene mucho, lo que se le tiene es envidia. No se le da valor, se le tiene envidia. El refrán debiera ser, tanto me puedes dar, tanto vales. Porque el valor que le damos a los demás es aquello que yo le puedo sacar para mí. Con lo cual empieza la corrupción. Entonces, ¿por qué se lo sigue al líder corrupto? Porque me puede dar algo. Si ese líder no me da nada, entonces no lo sigo. Lo critico. Y los critico y me pongo, claro. Sí, muy bueno. Y si me prometió algo y no me da algo, que se la aguante, ¿no? Le hago la campaña en contra. Carolina de Entre Ríos, qué bueno sería que nuestros representantes políticos escucharan hoy el programa. Bueno, no creo. Esto es para todos. Esto no es, sí. no lo reduzcamos a la política. Aunque en la política hay corrupción, pero estamos hablando de corrupción y el ejemplo de Jim Jones no es evangélico, obviamente, es una secta, pero está el ejemplo de Waco, Texas, también una secta, pero ojo, esto pasa por las iglesias también, ¿eh? ¿Está claro eso? Pastores que se llevan la ofrenda a la casa y no le informan a la iglesia cuánto fue. O sea que hay corrupción. El conteo de la ofrenda la hace la esposa y los hijos. Sí. Sí, eso ocurre. Y Sí. es bastante frecuente a veces. Es que una de las cosas cuando yo estuve a cargo de la iglesia, una de las primeras cosas que hice, les dije, yo nunca voy a contar la ofrenda. Yo quiero que haya siempre mínimo 2 ancianos y que firmen la planilla los 2. Los que juntaron la ofrenda, más 2 ancianos de supervisión, cuentan todo, ninguno se puede ir hasta que no terminó el conteo y he hecho la planilla. Y yo nunca entré a contarlo. Para prevenir. Claro. Porque la tentación siempre existe. Exacto. Inés de Santa Fe, las personas que compran a crédito y jamás pagan, ¿son corruptos? Totalmente corruptos. No compran a crédito. A ver, lo hago más simple. Piden plata prestada y no la devuelven. Exacto. Son corruptos.
Son Y corruptos. la iglesia muchas veces vienen de buena fe. Los Y pastores a veces gente pagamos. buena, talentosa, directores de coro, por ejemplo, ¿no? Ujú. Vos sabés de qué estoy hablando. Entradores, gente de buen ánimo, buena presencia, y cuando te diste cuenta dejaron un tendal de pedidos, se fueron y no pagaron. Corruptos. Sí, sí, Corruptos. sí, sí. Aunque yo quiero aclarar esto, ya que estoy en el tema de pedido. Si a una persona le piden algo, el libro Proverbio dice, dalo, pero dalo por perdido, no por perdido. Por- Ya sí. está. Si lo das, tenés que considerar que no va a volver. Exactamente. Te prestaste 500 pesos. Toma, ya está. O no olvides, si te lo devuelve, ofrendalo o gástatelo. Si no te lo devuelve, no hagas drama. ¿No? Eso es para el que presta. Pero el que pide prestado, tiene que devolver. El que pide prestado un libro, tiene que devolver un libro. El que pide prestado un CD. Ay, 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 la corrupción. La copia de discos. Y no, ¿Existe y no eso? pagar los derechos. Y no pagar los derechos. Es un principio de corrupción. ¿Cómo que La existe? fotocopia de libros en la universidad. La fotocopia de libros. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué significa copyright? Traducime literalmente copyright. Derecho de copiado. No, copiar bien. Entonces, mientras vos copies bien, estás respetando el copyright. Copyright. Esa es una buena traducción, Copyright. no muy Entonces, exacta del ¿vos inglés, creés en el pero- copyright? Sí, yo copio bien. Eso es lo que dice copyright. Copiar bien, correctamente. Sí, hay mucho de eso. Por eso a mí me gusta Rick Warren, que el tipo se sacó el problema encima. Cópielo, modifíquelo, haga lo que quiera, para no tener problema de cargar de culpa a todo el que le roba algún apunte a Rick Warren. Susana de Carmen de Arico, gracias por este tema, me dejan una gran enseñanza. Ana de Rosario, el doctor Fontao atiende en Rosario, en zona sur, sobornos. Se lee al revés, son robos. Mirá vos. No me había dicho. Graciela, mensaje de texto. ¿Es necesario que el pastor de una iglesia sea quien tenga las ofrendas y diezmos en su hogar? Bueno, no vamos a dogmatizar en esto porque hay iglesias que están comenzando. Son 5, 10, 20, 30 personas. No hay liderazgo. El líder es el pastor. Que cuente, que se lleve la plata, es normal. ¿Está bien? Tampoco se lleva mucho. Es una iglesia en que casi seguro que el que más ofrenda es él. Ahora, cuando la iglesia es una iglesia que ya pasa de 40, 50 personas, lo mejor es el consejo. El pastor se tiene que apartar del manejo del dinero, que haya otros. Por supuesto, el pastor toma decisiones de cómo se va a gastar, pero en lo chiquito se expone a que alguien mira, una vez estaba contando plata a alguien, ¿no? Y faltaban para cerrar 20 pesos. Entonces, ¿sabés qué hizo el que estaba contando? Se agarró 80, se sacó 100 del bolsillo, puso 100, hizo como una ofrenda de 20. Pero para el que lo vio, dice, se robó 80 pesos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Dice, no demos lugar al diablo. Y hay que diferenciar entre falta de moral y falta de ética. A ver. Es decir, a lo mejor contar el dinero y llevarlo porque es el único líder puede no ser una falta de moral, pero sí es una falta de ética, porque te estás arriesgando. Hay cosas como el ejemplo que contaste, es decir, hacer ese cambio moralmente no estuvo mal. Al contrario, ofrendó 20. Pero éticamente puede ser mal visto. Sí. No es tan importante a veces lo que uno es, sino lo que uno aparenta. Porque las apariencias a veces te venden una imagen. El tema de la corrupción, que lógicamente vamos a meternos un poco en el gobierno si querés, pero tiene que ver mucho con la vida personal de todos nosotros. Alguien empezó diciendo no cumplir en el horario en el trabajo. Hay algunos chicos acá que están en la escuela, copiarse en el examen es corrupción.
hacerse machetes, o hacer apuntes y venderlo, o pasarse, ahora me dicen que se pasan apuntes con WhatsApp, no te dejan. El WhatsApp, bueno, eso es corrupción, es mentira, es engaño, es falsear la verdad. Así que... Lo que pasa es que la sociedad argentina ha desarrollado una tolerancia a la corrupción que es espantosa. Somos tolerantes, es decir, nos resulta más o menos normal. ¿Te acuerdas de la frase esa, roban pero hacen? Claro. Es decir, hemos tolerado y cada vez se va tolerando más. Claro. En Estados Unidos también hay corrupción, y debe haber corrupción quizá mucho más importante, pero sin embargo hay cosas que no se toleran. Es decir, anda a ofrecerle un billete de $10 a un policía. Un policía. Que te paró por exceso de velocidad. Vas preso. O tirar un papel por la ventana del auto cuando vas andando. Es decir, hay cosas que se sancionan. Entonces, hay todo... Claro, hay toda una teoría que dice que no, que eso no debe hacerse porque es persecutorio. Yo creo que cuanto más benignidad hay en el sistema, menos frenos morales uno se pone. Pero es un gran desafío para los cristianos esto, porque naturalmente en un mundo corrupto el cristiano tendría que salir quedar expuesto naturalmente, porque es el que llega temprano al trabajo, el que se queda hasta el último momento, el que no se roba ninguna lapicera, ningún clip, ningún papel, el que no juega al solitario en la computadora, el que no pierde tiempo charlando en el trabajo. Eso marca que es un buen cristiano. Y desgraciadamente muchos de los cristianos a pie, que trabajan en fábricas, son igual que los otros. El vocabulario. Un cristiano se distingue porque no dice malas palabras. Pero es lo básico. Cuando un cristiano habla el mismo lenguaje que los demás, está mostrando que en su corazón hay corrupción. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando usted escucha a una persona, usted está viendo lo que hay en el corazón. Y cuando Juan le habla de Pedro, usted sabe más de Juan que de Pedro. ¿Por qué vemos tanta violencia? Porque la violencia es la consecuencia natural de la corrupción. Es la corrupción del sistema que hace que la violencia exista y se agrande. Es decir, estamos todos los días viendo violencia alrededor, que no son sensaciones ciertamente, son reales. ¿De dónde viene? De la corrupción del sistema. Y esa corrupción del sistema la hemos tolerado entre todos de una manera u otra. Sí. Permitiendo que siempre los mismos corruptos vayan estando al frente. Y allí es donde yo creo que hay que hacer la diferencia y es muy difícil volver a pisar el freno y decir, bueno, vamos para otro lado, ¿no? Sí, ¿cómo se revierte? Porque cuando una sociedad, como vos decís, acepta la corrupción con tanta naturalidad, ¿cómo salimos de eso? ¿Hay posibilidades? Dos posibilidades. Una es que desde el nivel más alto haya ejemplo. Creo que el gravísimo problema que tenemos como sociedad, como iglesias, como cristianos, es tener gente que viva vidas modelo. Que vos decís, yo quiero ser como ese. Falta el modelo, mirarlo alrededor. El único modelo casi que hay en la Argentina y en el mundo hoy, y que realmente a mí me genera muchísimo respeto, es el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque siempre fue así. No es que está actuando, fue siempre así. Es un modelo. Uno podrá gustarle algunas cosas o no las otras, pero es un modelo que está impactando en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es transparente. Porque uno lo mira y dice, es así. Ahí no hay mucho oculto. Lo debe haber, porque como él mismo dice, él también es un ser humano. Pero ¿cuántos de esos modelos hay? Dentro de los... Claro, nosotros dentro del ambiente evangélico, el modelo para mí es Billy Graham, ¿no? Lo ha sido, jamás ha sido acusado absolutamente de nada.
En algún momento... Pero tenemos que recurrir a una persona que ya está en los 93 años. Porque no hay más jóvenes. Bueno... Es decir, de esa envergadura. Sí, sí. Entonces, yo creo que primero, desde arriba tiene que haber un modelo que se muestre, así es. Y después, educación. Y eso es a largo plazo. Yo creo que es la única forma que se sale. En la medida que como país, como mundo, vayamos eligiendo mejores personas para ocupar los cargos de liderazgo, vamos a tener esos modelos que la gente los va a ver y va a empezar a querer parecerse a ellos. Y ojo que a veces eso se puede producir realmente en menos de una generación y en pocos años, ¿eh? Cuando el impacto es muy fuerte, puede llegar a producirse así. Pero sí, mientras los niveles superiores no tengan modelos. A ver, Aldo, vos que tenés más conocimiento que yo de esto, yo puedo hablarte de muchos poderes políticos, culturas que se deterioraron, ahora que volvieron atrás. Bueno, el texto bíblico, claro, pero era el pueblo de Dios los disciplinaba y pasaban por una prueba y empezaban a hacer lo bueno, ¿no? Hubo reyes que después de haber tenido 2 o 3 reyes haciendo lo malo, vinieron e hicieron lo correcto delante de los ojos de Dios, sí, y Dios tuvo gracias con ellos. Es decir, de nuevo, depende de las figuras de liderazgo que uno vaya poniendo, ¿no? Ahora, que es difícil, es difícil. Cuando uno se fue para abajo, volver a subir es muy difícil. Muy difícil. Sí, sí, es fácil caerse. Fíjate, destruir un edificio, le pones una bomba y lo implosionás en 2 segundos. Pero construir el mismo edificio te lleva muchos meses. Construir lleva mucho más tiempo que destruir. No nos digan que vamos a demoler un edificio dentro de 15 días para construir uno. Destruirlo, destruir rápido. Muy rápido. Mensaje de texto. ¿Qué pasa cuando un pastor es tentado por el dinero? ¿Se lo separa por ese motivo de su cargo? Bueno, el texto bíblico dice que el líder cristiano debe ser irreprensible. Si una persona ha malversado dinero, por lo menos debe ser disciplinado y debe ser por lo menos separado por un tiempo, ¿no es cierto? Tito Yanni de Hurlingham, ¿será que Dios está sacando a luz toda la corrupción de este gobierno? Hace una pregunta retórica. Mensaje de texto. Si tengo empleados, ¿debo diezmar de lo que le pago a ellos o debo diezmar después de pagarles? ¿Debo diezmar antes de pagarle o diezmar después de pagarle? Bueno, le vamos a esperar que venga Daniel González y se lo conteste. Ese es todo un programa completo, ¿no? Sí. Mensaje de texto. ¿Está bien que una esposa administre el dinero del esposo después de haber sido engañada por él? Este es para una serie. Esta es una serie, sí, exacto. Cada matrimonio toma la decisión de quién administra el dinero, ¿no es cierto? Mensaje de texto. Pastor, copio música que ya no se consigue. ¿Es corrupción? Si no se consigue, no. No. Como por ejemplo hacer una fotocopia de un libro que ya no está más, que no se consigue en imprenta, porque no le está haciendo daño a nadie. El problema es cuando uno le está robando las regalías a los autores. Si hay un autor que dice, yo no quiero regalías, este es un libro que queda liberado, lo puede fotocopiar cualquiera. Sí, y la música se libera a los 50 años, algo así. A ver, el gobierno dictaminó que una copia no es corrupción, no es delito. Una copia, porque es una tarea artesanal. ¿Viste? Cuando tenías un disco y lo pasabas a cassette, todo estás cometiendo delito. No, está cambiando el sistema de a uno. Delito es cuando comprabas 10 y vendías. Delito es ir por todas las ciudades y ver que te venden películas 5 pesos. Todo eso es una corrupción. ¿Sabés qué me hace acordar eso? No, a ver. Cuando Dios en Éxodo da los 10 mandamientos y dice, no harás esto, no harás esto, no harás esto. Entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Empezaron a definir, bueno, qué es lo que quería decir. Por ejemplo, trabajar, no trabajarás el sábado. Bueno, ¿en qué consiste trabajar? En llevar una carga superior al peso de un huevo a lo largo de X metros. Entonces lo reglamentaron. Y en la reglamentación lograron no violar la ley violándola.
Entonces cuando viene Jesús en el Sermón del Monte, ¿qué dice? Ustedes escucharon que fue dicho tal cosa, pero yo les digo, y él aumentaba, era como que los fariseos habían bajado la vara como para decir, bueno, una copia la pasamos, está bien. Y vino Jesús y dice, no, escúchame, corrupción es nada. Puso la vara allá arriba de tal manera que no la podemos pasar. Entonces, el tema no es tanto si está bien o está mal, sino saber en el fondo de nuestro corazón que hacerlo no es lo que a Dios le agrada. Los planteos de Dios son absolutos. Ahora, como somos seres caídos, no podemos cumplirlo 100%. Pero el objetivo es ese. Es decir, que no nos confundamos diciendo, bueno, mira, con que rindas el 80%, dice Dios, ya estoy contento. No. Dios te exige el 100%. Y si cumplís menos de eso, estás en problemas. Te puede perdonar si se lo confesás, sin duda. Pero ser consciente de que aún esa copia artesanal también es una muestra de esa corrupción. A ver, al que copia música, mande una copia. No, por favor. Yo subí a la página mensajoscristianos.org.ar la copia de 2 discos. Uno porque no se consigue más. El coro de la cruzada con Billy Graham en el año 62. Y el otro porque el disco lo grabé yo. Yo fui el director, el productor del disco. Cuando estuve en Estados Unidos grabé un disco. Entonces tengo derecho a poder subirlo, ¿no? Y los autores me dieron el derecho, eso lo fue muy, muy interesante. Pero hay mucho subido que yo no sé si está bien, pero en YouTube hoy podés... Cualquier cosa. ¿Viste? Violando el copyright. Violando el copyright. Ojo. Y entonces yo que lo miro, a ver, Sí. sé benevolente porque yo miro eso. Está mal que yo mire una cosa que ha sido, que está en YouTube violentando el copyright. Soy parte de la corrupción. Yo creo que sí, que me estoy sumando a ello. Pero quiero diferenciar bien. Es decir, yo estoy siendo bastante estricto, bastante rígido, porque estoy planteándolo desde el punto de vista quizá purista de cómo Dios ve la cosa. Sí. Ahora, somos seres humanos y tenemos falencias. Entonces, uno puede llegar a estos extremos. ¿Sí? Mirar en YouTube algo que subió alguien que tiene el copyright está mal y es corrupción. Sí, es corrupción. Para Dios es corrupción. ¿Estamos conscientes de eso? Después de eso, ahí es donde entra a jugar cada uno en su madurez, qué hace, qué no hace. Pero no nos creamos que, porque bueno, es un pecadito blanco, venial, Dios me lo acepta. No, Dios no acepta ninguno. Si somos conscientes de eso, entonces creo que podemos ser un poco más suaves con nosotros mismos, sabiendo que somos nada más que pecadores arrepentidos. Sí. Digamos que no todo lo que está en YouTube es delito, digámoslo. Sí, porque sí. Hay muchos que... Se puede comprender más. No, que suben cosas ellos mismos. Por ejemplo, si usted copia el programa nuestro, no es delito, porque nosotros lo hemos subido libremente a YouTube. O sea, usted puede ver muchísimos de los programas que hemos hecho este año y el año pasado, y dentro de una semana y media, no sé, estará este programa también. Y cuando el autor lo sube ya no es delito copiarlo. Pierde el derecho, sí. Es una de las Cede cosas, el derecho. Cede de unas cosas que decía Alberto Cortés, en realidad decía Facundo Cabral, que una vez que el autor canta una canción ya la pone a consideración de todos, ¿no? La entregó al público. Bueno, tengo un mensaje, ¿es esto? Néstor de los Toldos, pastor, enamorarse es corrupción, y si usted está casado, tiene hijos y se enamora de una persona que no es su esposa, algo no anda bien. Y si se enamora del dinero, también es corrupción. También es corrupción. Pastor, ¿se debe diezmar cuando uno pide un préstamo? Yo no quiero meterme en esto porque son los temas de Daniel González, ¿viste? Sí. Entonces, anotemos todos estos temas cuando viene Daniel González. En este caso yo creo que sí. ¿Tienen sueldo los pastores? Algunos
cobran sueldo, otros reciben ofrendas, otros trabajan ad honorem porque tienen una profesión aparte. Hay muchos modelos de funcionamiento de los pastores. Juan de Mataderos, la corrupción se resuelve volviéndose a Dios. Bueno, yo creo que sí. Sin duda. Ahora, Pero Dios lo único que hace es ponerte en manifiesto y te dice, mira, lo que estás haciendo está mal. Y ahí es donde uno tiene que empezar a después tomar decisiones. hay una invitación del profeta, dice, pongámonos a cuenta. Ujú. Es decir, que Dios nos permanentemente nos dice, hacemos una evaluación, ponte un examen, A ver qué pasa. a ver qué pasa. Antes de venir para acá estaba leyendo Habacuc. Y Habacuc es un profeta que dice, Dios, ¿por qué me permites ver tanta violencia, tanta corrupción? La ley que sale torcida. Y le contesta a Dios, vas a ver, mira, estoy trayendo a los caldeos, que es un pueblo terrible, asesinos, criminales, y los estoy trayendo y va a pasarle por arriba todo esto. No, Entonces Habacuc le dice, pero los impíos contra nosotros. ¿cómo vas a usar eso con tus ojos limpios? Y Dios dice, porque el justo Por la fe. vive a través de su confianza permanente en Dios, a pesar de que vengan los caldeos, y van a venir, porque la corrupción trae atrás violencia, y detrás de la violencia vienen los caldeos, viene lo que Dios va a hacer para poner las cosas en orden. No es gratuito hacer toda esta corrupción. Gracias. Al contrario, gracias a vos. Lo que le dije hoy a la gente allí es que Dios nunca llega tarde. Le dije a la gente allí en la Plaza 11, en la Estación 11, ellos piden justicia y lógicamente quieren que los jueces humanos pongan presos a todos los funcionarios corruptos que llevaron a este calamitoso estado de los servicios de transporte, en este caso el tren, el ferrocarril Sarmiento. Yo le decía, puede ser que no todos vayan presos, quizá no vaya ninguno. En 30 años de democracia solamente fue María Julia. Yo creo que habría que hacer un acto de desagravio. 30 años y la justicia no puso preso a nada más que a una mujer. Dios va a llegar. Dios va a llegar. Cuando Asaf le pregunta por qué a los malos les va bien y a los buenos les va mal, y entró al templo, Salmo 73, dice, Dios le dice, quédate tranquilo, ya voy a llegar yo, voy a poner las cosas en orden. Un día va a venir Dios y va a juzgar con justicia la corrupción. Espero que les haya gustado el programa. Nos encontramos aquí mañana, como cada noche. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.